Para comenzar, definiremos lo que es la sustracción de vectores. Sea el vector V1 de componentes X1, Y1 y el vector V2 de componentes X2, Y2, se define la sustracción entre el vector V1 y el vector V2 como la sustracción entre las componentes del vector V1 y las componentes del vector V2, y esto va a ser igual la diferencia entre la primera componente de ambos vectores, coma, la diferencia entre la segunda componente de ambos vectores. Veamos un ejemplo. Calcule las siguientes sustracciones entre los vectores que se indican. Literal A. Vector M de componentes 4,3 y el vector N de componentes 5,8. Muy bien. La diferencia entre el vector M y el vector N se define como la diferencia entre las componentes del vector M y las componentes del vector N. Y esto va a ser igual a la primera componente del vector M menos la primera componente del vector N, la segunda componente del vector M menos la segunda componente del vector N. Ahora, reemplazando por los valores, sería la primera componente del vector M es 4 menos la primera componente del vector N, que es 5, la segunda componente del vector M, que es 3, menos la segunda componente del vector N, que es 8. Ahora bien, resolviendo las operaciones planteadas, nos quedaría que la diferencia entre el vector M y el vector N es igual a menos 1, menos 5. Literal B. Vector R de componentes menos 5,3 y vector S de componentes menos 6, menos 7. Muy bien. La diferencia entre el vector R y el vector S va a ser igual a la diferencia entre la primera componente del vector R y el vector S, la diferencia entre la segunda componente del vector R y el vector S. Reemplazando, nos quedaría la primera componente del vector R es menos 5 menos la primera componente del vector S, que es menos 6, y con el menos de la fórmula sería más 6, la segunda componente del vector R, que es 3, menos la segunda componente del vector S, que es menos 7, y aplicando la ley de los signos sería más 7. Ahora, resolviendo las operaciones planteadas, nos quedaría que la diferencia entre el vector R y el vector S va a ser igual a 1,10. Muy bien, espero que vayas comprendiendo hasta aquí. Literal C. Estos vectores están escritos por sus vectores unitarios. El vector A va a ser igual a 4i más 2j. Y el vector B va a ser igual a 4i menos 7j. Ahora, en este caso, lo recomendable es transformar esta escritura a las componentes de cada vector. Y nos quedaría que las componentes del vector A serían menos 4, que es el coeficiente de i, 2, que es el coeficiente de j. Y las componentes del vector B serían 4, menos 7. Ahora bien, ya podemos entonces definir la diferencia entre el vector A y el vector B, que va a ser igual a menos 4, 2 más 7, ya que se aplica la ley de los signos para el menos 7. Y esto va a ser igual, resolviendo las operaciones, a menos 8,9. Y estas serían las componentes de la diferencia entre el vector A y el vector B. Veamos una última actividad, que en este caso tenemos tres vectores definidos como vector G de componentes menos 5,2, vector H de componentes 2,9
y vector j de componentes menos 1, menos 1. Ahora bien, en este caso es simple y similar a como realizamos la adición de tres vectores, se realiza la sustracción, o sea, vector g menos vector h menos vector j va a ser igual, como primera componente, la diferencia entre las tres primeras componentes de los vectores, o sea, menos 5, menos 2 y más 1 porque se aplica la ley de los signos, coma, la diferencia entre la segunda componente de los tres vectores, o sea, 2 menos 9 más 1 porque también se aplica la ley de los signos. Luego, resolviendo las operaciones planteadas nos quedaría que esto es igual a menos 6, menos 6. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre sustracción de vectores. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.